Hola amigos, bienvenidos al canal. Bueno, ahora les tengo que presentar a un nuevo compañero. Así es, como ustedes ya lo están viendo, es el nuevo Hyundai Creta Grand. Aquí lo tienen. Ustedes lo pidieron y nosotros lo estamos probando. Esta versión que vamos a testear es la más equipada, la Style, que posee un motor de 2 litros, 159 caballos y un torque de 14,7 kilogramos metro con una caja automática de 6 velocidades. Ahora les voy a dar toda mi opinión, lo que tienen que saber, pero lo más importante, ¿no? El costo-beneficio de esta nueva Creta Grand. Pero antes, quiero agradecer a Alejandro por haber participado en esta prueba. Bueno, como ustedes ya saben, soy Joana Alvarado y esto es Nitro. Así es amigos, esta Hyundai Creta Grand es ahora una SUV de 3 filas de asiento con capacidad para 7 pasajeros que destaca sobre todo por el amplio espacio y dimensiones. Como ya les comenté, esta Creta Grand está construido sobre la plataforma K2, la misma de Creta y del Kia Seltos, modelos que son considerados primos hermanos. Sobre el diseño exterior, esta SUV de 3 filas de asiento se ve imponente, robusta. En la parte frontal se nota el cambio, como les mencioné al inicio, esta parrilla se parece a la del Hyundai Palisade. El diseño es diferente, paramétrico y audaz, que se complementa muy bien con los faros delanteros, con luces LED diurnas, y los neblineros delanteros ayudan a una mejor conducción nocturna. Por el lateral destacan los aros de aleación de 18 pulgadas, que tiene otro diseño para esta versión Style, que es la más equipada. Además están los espejos retrovisores abatibles eléctricamente. En la parte superior se aprecian estos riles y ahora se le agrega una tercera ventana. Además están los detalles en negro pianos que aportan al look. Algo interesante en este modelo es que los vidrios son tintados con protector solar. Aunque en este caso Alejandro, que es el dueño de esta SUV, decidió cambiarlo a unas láminas polarizadas. En cuanto a las dimensiones, ahora a nivel de distancia entre ejes, esta Creta Grand tiene 2,76 m, que es exactamente la misma distancia entre ejes que tiene la Hyundai Santa Fe. Y sí, es más larga, tiene ahora 4,50 m versus la Creta, que posee 4,30 m de largo. Son 20 centímetros más, que principalmente han sido ganados en el eje delantero y posterior, permitiendo tener una tercera fila de asientos. Ahora, el ancho es de 1,790 milímetros, de alto tiene 1,670 milímetros y la distancia libre al suelo es de 180 milímetros. Ya por la retaguardia también se aprecia el cambio. Una diferencia importante: primero están los faros LED con un diseño distinto, más grandes, y el parachoques envolventes en la parte baja. Entre otros elementos tenemos un spoiler, faros neblineros que aquí son halógenos, el nombre Creta al centro debajo del logo de la marca, bien plantado sobre un listón cromado que cruza todo el ancho del vehículo. Y en la parte inferior se aprecia un doble tubo de escape que sí es funcional, que aportan a darle un look más deportivo a esta SUV. Y claro, los emblemas de 2 litros y Creta Grand, que hacen referencia al motor que corresponde y al modelo. Entonces, si estamos frente a un vehículo de 3 filas de asientos, tenemos que hablar de capacidades y dimensiones. Vamos a abrir el portón de la nueva Creta Grand. Lo vamos a hacer con la llave, presionando el botón de abajo. Presionamos por aquí y ya lo tenemos. Para cerrar la maletera utilizamos como esta especie de agarradera y listo. Esto es lo que tenemos. Con la tercera fila puesta así como la ven en su lugar, tenemos 180 litros de capacidad, ¿ok? Definitivamente va a ser más grande que la Creta que ya conocemos, pero tampoco podríamos compararlo, ¿no? Porque la Creta es un vehículo de 2 filas y este de 3. La Creta tiene 440 y si nosotros abatimos los asientos, tercera y segunda fila, vamos a lograr 1,760 litros de capacidad. Por supuesto que es
mucho mayor, ¿no? Y así queda. ¿Qué más tenemos? Este piso, que es de muy buena calidad, debajo compartimientos. Hay un detalle, esta camioneta no tiene un cobertor, ¿no? Como el techito, que muchos lo conocen así. Lo que ha venido en su lugar son como estas mallas para poder sujetarlas en estos ganchos. Entonces es importante que lo sepan. Me parece que sí debió venir el cobertor. Bueno, por debajo tenemos la llanta, que es una temporal y es de fierro, tomarlo en cuenta. Sí me hubiera gustado que fuera pues la original, ¿no? Importante, los parlantes Bose Premium, ¿no? Esto lo tienen pues los vehículos de alta gama, entonces me parece súper bien, buena por eso Hyundai. Entonces ahora sí, vamos a ver el interior. Bien amigos, ahora sí, ya estoy en el interior de la Creta Gran. Y ahora sí, pues tengo que presentarles a Alejandro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Giovanna, mucho gusto, aquí muy contento de estar con ustedes participando de esta grabación, de esta reseña. Y bueno, con todas las ganas de mostrarle el vehículo para que tus suscriptores puedan saber un poco más de las características de este carro. Lo primero que creo que a todos nos gustaría saber, ¿cómo así te animaste por comprarte esta Creta Gran? Bueno, en realidad me animé porque confío en la marca Hyundai. Anteriormente, como te comentaba, tenía otro vehículo de la marca que era la Creta, la de 2 filas, que la tuve cerca de 6 años aproximadamente, con la cual me fue muy bien, no tuve ningún problema. Entonces decidí mantenerme en la marca, pero ahora con un vehículo con más espacio, con una tercera fila para poder llevar un poco más de gente, a la familia, más cosas. Viendo ya el habitáculo, este interior, dices, wow, ¿no? La verdad que está bastante bien puesto, bastante sólido. No podría comparar nuevamente a la Creta Gran con la Creta, porque bueno, es un vehículo de 3 filas, el habitáculo es otra cosa, aunque sí, por ahí van a ver algunos elementos que son muy similares y que nos recuerdan a la Creta. Pero aquí tenemos un habitáculo bastante sólido, el ensamblado, de hecho las texturas. Me gusta esta propuesta de la marca Hyundai, el bitono, estos dos colores, estos cremas con negros que le dan alegría, que le dan armonía, le aportan bastante al look. Entonces, si bien es cierto, tenemos plásticos en todo el panel de instrumentos, por acá tenemos algo medio revestido, en la parte baja sí son plásticos rígidos, pero se nota que no son de mala calidad, y lo que tengo que resaltar es que son de fácil mantenimiento. Entonces está buenísimo, no hay saturación de negro piano, eso me encanta. Lo único que vamos a encontrar de negro piano son pinceladas de pronto aquí en la pantalla de infoentretenimiento en el centro, que pues le dan ese toque, ¿no? de elegancia. Entonces esta pantalla ahora pues es mucho más grande, es de 8 pulgadas, conectada con Android Auto, con CarPlay, pues es bastante intuitiva. Además, otra cosa que a mí me gusta es que tiene los atajos, ¿no? Estos botoncitos, las perillas. Si bien es cierto, es táctil, bastante intuitiva, me gusta porque es de muy buena resolución, entonces eso está bastante bien, pero siempre que tenga sus atajos. Más abajo tenemos lo que es la climatización, el aire acondicionado. Por aquí vamos a activar el aire para la segunda fila porque tenemos ductos de ventilación en las plazas traseras, de hecho, y acá pues poder configurar. Bien, más abajo, porque esta gran Creta realmente tiene una muy buena propuesta, como les mencioné. Se ha lucido 2 puertos USB, una de 12 voltios, cargador inalámbrico. Pues no es fácil encontrar este nivel de equipamiento en este segmento, ¿no? Y Hyundai sí se puede decir que ha innovado colocando pues estos elementos adicionales, ¿no? Que le dan mayor valor a esta unidad. Por acá la consola central, ¿no? Acá tenemos la caja automática de 6 velocidades. Recordar que estamos en la versión pues más equipada. El auto hold importante, freno de mano electrónico, y por aquí los modos de manejo. Mencionarles que tenemos el Sport, el Eco y el Comfort, que va a ir cambiando el color aquí en el cuadro de instrumentos. Y si vamos nosotros a Drive, vamos a tener otras opciones, a pesar que estamos en una tracción delantera de nieve, arena y lodo, ¿no? Eso ya lo vamos a comentar un poco más en el manejo. ¿Qué más? Tenemos el botón de encendido, ya no tenemos la llave tradicional, y bastantes huecos, compartimientos para organizar nuestras cosas. Miren por aquí, un apoyabrazos central. Me hubiera gustado sí que fuera más generosa, pero no está mal, porque miren, acá entra mi brazo, y si Alejandro
pones tu brazo también. Entonces, si quieres apoyarte, va bastante bien. Y bueno, toda la parte acá eléctrica, ¿no? Para abrir las puertas, las ventanas. Y resaltar nuevamente los parlantes Bose, que los encontramos en vehículos de alta gama. Entonces, buena Hyundai nuevamente por esto. Y si ya nos vamos aquí al frente, tenemos un cuadro de instrumentos hecho con una gráfica bastante alegre, bastante cool, también tengo que decirlo, y con toda la información necesaria del vehículo, ¿no? Kilómetros recorridos, consumo de combustible. De hecho, aquí nosotros vamos a poder, a través de estos mandos, interactuar con el cuadro de instrumentos, y tenemos el control crucero, ¿no? Y desde acá también podemos interactuar con el sistema de infoentretenimiento. El volante revestido también en cuero, y ahora se han incorporado estos paddle shift, ¿no? De hecho, para hacer los cambios, eso también lo vamos a ver en el manejo. El volante que es regulable en altura, más no en profundidad. Otro detalle es los ductos de ventilación, que ahora pues tienen un diseño interesante vertical, que también aportan a este diseño. Y los asientos, ¿no? Los asientos, que debo mencionar que en el caso del piloto tiene regulación eléctrica, ¿no? Entonces, tanto a distancia como en altura, pero el del copiloto sí es manual. Está revestido, de hecho, en cuero. Igual, estas dos texturas, estos dos colores, realmente guardan armonía. Los pespuntes que se notan, apoyo lumbar. El asiento, si hablamos en términos de habitabilidad, de hecho, y confort, pues te lo entrega de todas maneras. Bien, ya estamos en la segunda fila y nuevamente con Alejandro. Antes tengo que comentarles, miren, el ángulo de la apertura de la puerta, ¿no? Que es bastante bueno. Bueno, vamos a cerrarlo. En cuanto a los tramados, texturas, materiales, son las mismas que la primera fila. Nuevamente encontramos los bitonos, los dos colores, y los asientos que están revestidos en cuero con estos pespuntes. ¿Cómo te sientes tú, Alejandro? ¿Cómo? Sí, la verdad que sí, me siento bastante cómodo, siento que tengo el espacio suficiente para las piernas como para la cabeza. Claro, ¿cuánto mides? Yo mido 1,70. Y está bastante bien. Bueno, yo mido 1,60, no soy el mejor referente, pero también tengo distancia hacia mi cabeza y también hacia las piernas, ¿no? Aquí tenemos un detalle, ¿no? Que solamente tenemos dos apoyacabezas, deberíamos tener tres. En su lugar, bueno, tenemos un apoyabrazo central con buen nivel. Detalle está que si una tercera persona se quiere sentar acá, ¿no? Por ejemplo, voy a hacerlo, voy a juntar un poco más con Alejandro. El túnel de transmisión es ligeramente alto y sí incomoda un poco este apoyabrazo. Entonces hay que tenerlo en cuenta que en distancias largas lo aconsejable es que vayan dos personas para que vayan más cómodas. ¿Qué es lo que me gusta de esta Creta Grand? Definitivamente es el nivel de equipamiento, ¿no? Mira, acá tenemos entrada USB bastante buena. O sea, ya serían tres aquí, ¿no? Tres aquí. Tres, esta es para la segunda fila. Los ductos de ventilación y espacios como para poner celulares cuando vas cargando. Y miren, espacios bien generosos, ¿no? Como lo han administrado. Acá entra toda tu familia. Me dices que siempre van. ¿Cuántos van? Vamos las 7 personas, mis 2 hermanas, mis sobrinas en la parte de atrás, y vamos todos bien. Todos bien, todos súper cómodos acá, toda la familia. Iluminación LED. Y entre otros detalles, los cinturones de seguridad son de 3 puntos. Y aquí encontramos sí cinturón pélvico, que es uno de los puntos a mejorar para Hyundai, sobre todo en estos tiempos. Ya deberíamos tener los 3 puntos. Bueno, entre otros detalles que tenemos es que los asientos también me comentabas, ¿no? Y lo vimos, ¿no, Alejandro? Que podemos regularlos para dar más espacio. Así es. Una de las características de esta segunda fila es que los asientos se pueden recorrer hacia adelante o hacia atrás, dependiendo del tamaño de la persona, para dar más espacio a la tercera fila. Buenísimo. Entonces, ahora sí, vamos a la tercera fila a hacer la prueba de fuego y a ver cómo nos va. Vamos a ingresar a la tercera fila, pero antes mencionarles que nosotros podemos configurar los asientos de la segunda fila de la siguiente manera. Jalamos este gancho y miren lo que podemos hacer. Quedan en forma vertical, pero lo que más me gusta es que podemos hacer esto. Listos, entonces ingresamos, cierro la puerta y de manera muy fácil, es más, estos asientos ni pesan, nosotros podemos regresar a su posición. Y esto que el asiento está todo hacia atrás, como lo dijo Alejandro, si nosotros queremos podemos colocar los asientos un poquito más
hacia adelante para tener más espacio. Miren, tengo distancia un poquito, yo mido en los 60 hacia mis piernas y sí tengo altura hacia mi cabeza. ¿Qué es lo que me gusta de esta tercera fila? El nivel de equipamiento. Que tenemos acá un puerto USB, otro puerto USB, ya serían 2, más los 3 que encontramos, 2 en la primera fila y 1 en la segunda fila, ya serían 5. Buenísimo Hyundai, esto es difícil de encontrar en la categoría, este nivel de conectividad. Y también una perilla para regular el aire acondicionado, que también tenemos ductos de ventilación en esta segunda fila, además de que vamos a tener espacios, compartimientos para poner nuestras bebidas y demás cosas. Por aquí unos ganchos también, cinturones de seguridad de 3 puntos para ambos pasajeros, 2 apoyacabezas. Y hablando de los materiales y texturas, son las mismas que pues las plazas delanteras, primera plaza y segunda plaza. Bueno, ¿y ustedes qué les parece el interior de la nueva Creta Gran? Ya estamos a bordo de la nueva Creta Gran. Bueno, vamos a probarlo. Ponemos en D. Vamos a salir. Ahora estamos en modo eco. Ok, listos. Vamos a ver cómo sale. A ver. Bien. Buena salida. Reacciona rápido. Y vamos a recordar, ¿no?, que estamos frente a este motor de 2 litros que entrega 159 caballos y 14,7 kilogramos metros de torque. Para esta versión más equipada, que es la Style, con una caja automática de 6 velocidades. Bien, ahora estoy frente al volante porque de hecho Alejandro ya la manejó desde que se le entregaron. Alejandro, ¿cuánto tiempo tienes esta Creta Gran? Cuéntanos. Bueno, sí, la camioneta me la entregaron hace 2 semanas. Ya, o sea, nuevecita. Está prácticamente nueva, tiene 340 kilómetros. Y desde que me la entregaron, la verdad que la he sentido bastante suave, bastante cómoda. El sonido de afuera no pasa hacia adentro de la cabina, eso es lo que más me gusta en realidad. Y hasta el momento ninguna queja, todo bien. Lo mismo que dice Alejandro es lo que he percibido durante, bueno, todo este tiempo que he estado con la Creta Gran, súper suave. Ahora pues vamos por la Costa Verde y va ligerita, bastante liviana, con un buen grado de confort y habitabilidad, y eso ayuda mucho a la insonorización. Y he tenido la oportunidad de manejarla, claro, dentro de lo permitido, dentro de los 100-120 kilómetros por hora en diversas condiciones, y en este tipo de velocidades no se siente ese sonido muchas veces molestoso que ingresa a la cabina. Dinámicamente pues se comporta bastante bien. Ahora mismo estoy pisando apenas el acelerador y va de manera bastante suave, y eso le ayuda mucho el peso, ¿no? De hecho, no tenemos inclinación de chasis, va bastante pegada al pavimento, porque tenemos 1710 kilos, entonces no se siente para nada pesada. Ahora mismo de repente no están viendo a mis compañeros, pero acá hay 2 personas, vamos 4, ¿no? Entonces, y se siente bastante ligera, como les decía. Le ayuda de hecho el torque para sacar esta 3 filas, el motor que es de 2 litros y el peso nuevamente. Ahora, es importante siempre cuando hablamos de un vehículo de 3 filas tener en cuenta esto: todos los pasajeros más la carga, porque usualmente muchos de los vehículos pierden potencia, pero en este caso no es así. Y eso también lo corroboro con Alejandro, ¿no? Porque Alejandro me dice que ya ha sido de paseo con toda la familia, ¿no? Con las hermanas, con los sobrinos, los 7 pasajeros. ¿Cómo te ha ido, Alejandro? Sí, exactamente como dices, Giovanna. La camioneta ha ido perfectamente bien con todos los pasajeros, no he tenido ningún problema, no he sentido que ha perdido potencia, para nada, al contrario, tiene la potencia suficiente para llevar a todas las personas con total comodidad. Sí, no, y algo que me llamó la atención también es en las pendientes, ¿no? De hecho, cómo sube, cómo trepa,
va bastante firme, se ve bastante competente, e incluso con todos los pasajeros que estamos ahorita mismo, que son 4, y eso también me lo ha contado Alejandro, que ha ido con los 7 pasajeros, ¿no? Y de hecho le ayuda la asistencia también en pendientes que tiene, ¿no? Para que el vehículo no se vaya atrás, aparte del control electrónico de estabilidad. Transmite mucha confianza, ¿no? También por el grado de equipamiento de seguridad, que ahora lo vamos a ver más adelante. Y otra de las cosas que destaca es la suspensión, que es bastante buena. Resuelve en las diferentes condiciones en las que la llevas, tanto en pista como también en algo de trocha, claro, no muy accidentada, recordando que estamos frente a una tracción delantera. ¿Qué le ayuda también? El despeje libre al suelo, que está bastante bien. Le ayuda mucho cuando hemos pasado los rompemuelles, a las diferentes imperfecciones del camino. No es saltarina, me gusta la solidez, como siempre digo, va como que pegada al pavimento. Los frenos, que son de discos los delanteros, los posteriores, para tener las dimensiones que tiene. Cuando frenas no se siente que se va hacia adelante, ¿no? Reparte bastante bien el peso. La dirección es una asistida eléctricamente y con un radio de giro bastante corto. Otra de las cosas que tengo que resaltar es la caja, ¿no? Que es una automática de 6 velocidades, no es ni una CVT ni una de doble embrague, no es quizás muy sofisticada, pero hace bastante bien el trabajo. El paso de cambio que tiene lo hace bastante rápido, tiene buena relación con el motor, y aparte que tenemos estas paletas, estos paddle shift, ¿no? Ya que bueno, yo siempre lo he dicho, no va a ser nunca igual como una caja manual, pero sí le puedes sacar un poco más de diversión, ¿no? Y si activamos el modo Sport, que vamos a tratar de hacerlo ahora, ya se convirtió la pantalla en otro color, en rojo, y empuja. La dirección se pone un poco más rígida, de hecho cambia la dirección, cambia la suspensión, ya nos entrega un manejo un poco más deportivo, de hecho. Y si por ejemplo ahora hablamos en términos de aceleración, miren, wow, como les dije, sale rapidísimo. También a la hora de rebasar un vehículo se incorpora inmediatamente a la carretera. Y en temas de seguridad, lo que les comentaba, ¿no? Para el segmento en el que se maneja la nueva Creta, pues lo ha hecho bastante bien. ¿Qué tenemos? En esta versión Style, 6 airbags, ¿no? Los frenos ABS, los CVD, control electrónico de estabilidad, control de tracción, el asistente en pendiente, la columna de dirección colapsable, carrocería de formación programada, entre otros, ¿no? Los anclajes ISOFIX. Y lo bueno, y que debo de felicitar a Hyundai, es que ha trabajado este nivel de equipamiento, el mismo de la versión básica, ¿no? Entonces, ahora, el consumo, que es algo que siempre me preguntan y que siempre les voy a decir que es algo subjetivo, porque va a depender de las condiciones de manejo, de su estilo de manejo, de que tanto les guste pisar el acelerador. Entonces, lo que nos ha rendido a nosotros en el promedio, ¿no? Es de 9 kilómetros por litro, ¿no? Claro, esto, como les digo, es bastante subjetivo, ¿no? Alejandro, ¿cómo te digo a ti? Claro, o sea, el rendimiento va a variar de acuerdo al modo de manejo, a la capacidad de carga. En este momento vamos con 4 personas, entonces si el carro va full también va a variar el consumo de combustible. Como tú dices, entre 9 y 10 kilómetros por litro, y en carretera va a ser un poco mejor. Que es más o menos también lo que tú le has sacado, pues, ¿no? Que me comentabas, ¿no? Sí. Que más o menos es así. Para un vehículo de este tamaño me parece que es bastante razonable. Sí, exacto, ¿no? Y teniendo, bueno, hay que mencionar que el manejo que yo ahora es bastante tranquilo, ¿no? Y en temas de precio, la versión que estamos probando, que es la Style, nuevamente la más equipada, tiene un costo de $31,490, ¿no? Pero también está la opción de la versión de entrada, que tiene un costo desde $25,490, ¿no? Recordando que Hyundai presenta más o menos 4 o 5 versiones, y pues estas versiones va a ir variando el precio, ¿correcto? Ahora, rivales que puede tener esta Creta Gran, ¿no? Directamente no tiene una, pero
podría competir por las dimensiones, por ejemplo, con una Chevrolet Captiva, ¿no? Quizás la más similar, aunque este es un motor 1.5 turbo, ¿no? Y estamos frente a un motor de 2 litros, por eso que les decía que no tiene un rival directamente. Entonces, si hablamos de todo lo que entrega, ¿no? Todo lo que ofrece, el nivel de equipamiento, ¿no? La seguridad, los acabados, el motor, ¿no? La dinámica, Hyundai ha hecho una receta bastante buena y definitivamente sí te entrega pues un valor por tu dinero, ¿no? Buena relación costo-beneficio por lo que estabas pagando. Sí, hay algunas cosas que quedan pendientes para Hyundai por mejorar, como el cinturón pélvico, ¿no? De la segunda fila, que tenga una tercer apoyacabezas, por ejemplo, también. Algo que nos hubiera gustado también, que tenga un techo panorámico, lo mencionábamos, Alejandro, ¿no? Pero después, bastante bien equipado, con buenas prestaciones. Ahora, mucho va a depender también de lo que ustedes estén buscando, de lo que necesitan y de su presupuesto. Bueno, Alejandro, de verdad, gracias por habernos acompañado en la reseña. No, gracias a ti, con mucho gusto, muy contento de haber participado en esta reseña. Esperando que nos visites, que sigas grabando con nosotros, ya estás vuelto del equipo. Me sentí hoy como parte del equipo, así que muy contento de haber participado con ustedes. Bueno, gracias amigos, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Recordarles e invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que activen la campana de notificaciones, porque así es YouTube como les avisa de cuando salen nuestros próximos contenidos, reseñas y demás. Recordando también que ya está hablado siempre que puedan ser miembros del canal con importantes beneficios. En el tercer nivel pues tienen la asesoría personalizada, ¿no? Con mi persona. Así que bueno amigos, ahora sí nos tenemos que ir. Me gustaría que me cuenten qué les ha parecido esta Creta Gran, ¿no? Abajo está la casilla, me lo dejan por ahí. Recuerden que respondo personalmente y también, ¿por qué no? ¿Se la comprarían? Bueno, nos vemos. Chao Alejandro. Chao Giovanna, mucho gusto.